Gracias, hermano Andrés. Y gracias, hermanos, por su asistencia hoy. Otra vez digo, para mí ha sido un placer, una bendición. Es la segunda vez que estoy aquí para dar una enseñanza en un instituto. Y para mí soy bendecido. Y gracias por su atención y gracias por su trabajo para estar aquí hoy. Y muchos que salen hoy, pido que Dios los bendiga en el camino y también en sus iglesias mañana predicando la palabra de Dios y estudiando juntos la palabra de Dios. Y vamos a empezar esta última sesión con oración, ¿no? Con una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro y cerrar los ojos y pedir la ayuda de Dios en esta sesión final. Padre, gracias por lo que hemos aprendido hasta este momento en el libro de 1 Tesalonicenses. Y te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo, que el Espíritu Santo sea finalmente nuestro Maestro y nuestro guía por estos versículos. Y pido que lo que aprendemos hoy sea sellado en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues tenemos mucho que hacer y una sola sesión para hacerlo, ¿no? Pues vamos a meternos inmediatamente al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. El tema del libro, ¿qué es? ¿Qué es el tema del libro? Gloria y gozo. Y Pablo les dice, ustedes son la gloria de mi corazón y el gozo de mi corazón. Y él abre su corazón en los primeros 3 capítulos. Y después en 4 y 5 da unas instrucciones. Y estamos en la sección 3 de la instrucción sobre la esperanza cristiana. Vimos el enfoque es para dar conocimiento y para dar consuelo. El fundamento es el plan de Dios y es la promesa de Dios. Y los hechos de esta esperanza del arrebatamiento es un evento seguro, selectivo, súbito y que satisface. Ahora llegamos al capítulo 5, versículos 1 al 11, el día del Señor y la esperanza, el día del Señor y la esperanza. Y no quiero quedarme atorado en esta parte, pero es fácil. Pero nada más rápidamente una definición del día del Señor. Es el tiempo comenzando con la tribulación y extendiendo por la segunda venida de Cristo y su reino del milenio en la tierra. Otra vez, es el tiempo comenzando con la tribulación y extendiendo por la segunda venida de Cristo y su reino del milenio en la tierra. No es esto una clase de la profecía, de la escatología, como dice, pero es importante entender que el día del Señor es tiempo comenzando con la tribulación y extendiendo por la segunda venida de Cristo y su reino del milenio en la tierra. ¿Todos lo tenemos? ¿La qué? La definición. La definición, perdón. ¿Ok? ¿Ahora todos lo tenemos? Sí. ¿Ok? Amén. La definición del día del Señor, ese tiempo. Ahora, ¿qué es la tribulación? Es el tiempo después del arrebatamiento. En el calendario profético va más o menos así. Es el siguiente evento, es el arrebatamiento. Siguiendo el arrebatamiento es la tribulación. 7 años cuando Dios derrama su ira sobre la tierra como nunca ha hecho. Cosas increíbles que han estudiado y seguramente estudiarán más adelante. Al final es lo que llamamos la segunda venida de Cristo a la tierra para reinar. Durante la tribulación a lo mejor es las bodas del Cordero, el juicio, el tribunal de Cristo para los cristianos. La segunda venida al final de la tribulación, el juicio de las naciones, y Cristo empieza su reino de 1000 años, literalmente de 1000 años, con el diablo encadenado en el abismo. Al final, Satanás está suelto, levanta un ejército final para pelear contra Dios. Dios lo derrota y lo echa al lago de fuego. Es el gran trono blanco y descansamos por la eternidad. Es la escatología en un minuto, ¿no? Y es mucho más que esto, pero el día del Señor que menciona aquí abarca mucho tiempo. En este contexto, desde la tribulación, siguiendo el evento del capítulo 4,
hasta la segunda venida y adelante en el reino del milenio del Señor aquí en la tierra. Nada más una breve definición. La letra B, entonces, la venida del día del Señor, y del 2 y el 3. Empezamos con el versículo 1, la venida del día del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O en otras palabras, el día del Señor se enseña en las profecías del Antiguo Testamento. El arrebatamiento no. Entonces ellos sabían algo del día del Señor, del arrebatamiento. Esto fue un misterio revelado por Dios a través de las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero dice así en el 2, pero porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. La venida del día del Señor es una venida inesperada. Una venida inesperada. El mundo no va a estar esperando un ladrón que viene y no se anuncia, ¿verdad? El ladrón que entra a la casa no ve: estoy aquí para llevar a su televisión. Estoy aquí para robar su dinero. No se anuncia, no toca la puerta, entra por la ventana, por el techo, por como sea, por la puerta, forzando la puerta. Pero una venida inesperada. No sabemos cuando empieza la tribulación. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo viene Cristo en el arrebatamiento. Y el arrebatamiento es pretribulacional. Amén. Amén. No en medio, no al final, sino antes de la tribulación. Muy importante entender esto. Pero no solo inesperada, pero la venida del Señor es con destrucción. Con destrucción. Dice aquí, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pensando ellos paz y seguridad. Imagínense la confusión después del arrebatamiento. Mucha gente desaparecida y destrucción y choques y quién sabe qué de aviones. Pero llega un hombre y todo explica. Un hombre trae paz. Será el anticristo, la bestia de Apocalipsis 13, capítulo 13. Y él trae paz. Paz entre los judíos y sus enemigos. Con este pacto de paz, según Daniel 9, empieza la tribulación. Y él trae paz, que por fin están fuera los locos cristianos. Están fuera los que nos impedían la vida que queremos vivir. Pero en cuanto a que digan paz y seguridad, viene el juicio, viene la ira, viene, dice aquí, la destrucción. El día del Señor es un día inesperado, también viene con destrucción. Y rápidamente, para terminar esto, porque en verdad meternos profundamente abarca 2 o 3 sesiones, ¿no? El contraste del día del Señor, el contraste del día del Señor, 3 cosas sencillas. Habla aquí del contraste de luz, de tinieblas y luz. Tinieblas y luz, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice que ese día no se les va a sorprender como a los que no conocen a Cristo, porque son de luz. Mira, los que somos de luz, los que somos salvos, es un contraste con las tinieblas. Los que viven en el mundo, que viven por sí, no esperan este día. Pero los que somos de luz, somos del día, como dice aquí, estamos esperando al Señor. Cada mañana, ¿está buscando a Cristo en su venida? Pues yo tengo que admitir, no todas las mañanas pienso, Cristo podría venir hoy. Pero trato de recordarme de esto todos los días. Es mi deseo recordar esto, que Él podría venir hoy. Cuando venga, espero que me encuentre trabajando, pero también con mis ojos hacia arriba, esperándolo. El contraste de tinieblas y luz. El contraste número 2 de no preparado y preparado. No preparado y preparado. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. De no preparado y preparado. Claro, los que no conocen a Cristo no son preparados, pero nosotros no durmiendo, despiertos, trabajando, alertos, esperando la venida del Señor en el arrebatamiento, y después de esto Dios derrama su ira. No preparados, preparados. Y número 3, y eso es importante, en versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. De ira, y el contraste de ira y liberación. Ira y liberación. Fíjense bien lo que dice en versículo 9. No nos ha puesto Dios para ira. En otras palabras, Dios no va a dejar a sus hijos, Cristo no va a dejar a su iglesia pasar por la ira de la tribulación. Últimamente, por los que quizás saben estas cosas, hay algunos que están diciendo que la iglesia va a pasar por una parte de la tribulación. Y el arrebatamiento es pre-wrath, es pre-ira. Antes de que venga lo malísimo, Él nos saca. Pues antes de que venga cualquier cosa, Él nos saca antes. No estamos apuntados para la ira, sino para la salvación, literalmente la liberación. Hermanos, Cristo nos va a quitar de esta tierra, los que conocemos a Cristo, antes de la tribulación. Muy importante, porque ven aquí lo que dice en el versículo 11, o digo 10. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos los que están esperando, o que durmamos? Aún los cristianos que no están esperando a Cristo, los que están dormiditos, los que están tomando siesta, los que están alejados, si somos salvos, vamos. Si somos salvos, seremos arrebatados. Los que están velando, los que están durmiendo, todos, ira y liberación. Ni un cristiano en el mundo hoy va a pasar ni un segundo de la tribulación. Y en el mundo teológico, algunos están cambiando su punto de vista en esto. Entonces, pastores, hermanos, maestros, cuidado con esto. Manténganse firmes en la sana doctrina. Y esto es el arrebatamiento antes de la tribulación. El contraste, tinieblas y luz. No preparado, preparado. Ira y liberación. Entonces, para concluir la enseñanza, la instrucción sobre la esperanza cristiana, ¿cuál es la enseñanza del día del Señor? La D es la enseñanza del día del Señor. La definición, la venida, el contraste y la enseñanza del día del Señor. 3 cosas que nos enseña aquí como resumen en este pasaje. Número 1, hay que velar. Hay que velar. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay que velar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué está diciendo? Despiértate. Despiértate. Levántate. Hay que velar. Hay que estar listos. Hay que estar listos y esperando a mi hijo. Hay que velar. Número 2. Hay que ser puro. Hay que ser puro. Seamos sobrios. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con esperanza de la salvación como yelmo. Hay que ser puro. Puro en el corazón, puro de mente, puro de vida, entendiendo que somos salvos, somos hijos de Dios y hay que vivir una vida de pureza. Y número 3, hay que animar, con estas palabras otra vez, hay que animar unos a otros. Hay que velar, hay que ser puro, hay que animar unos a otros. Versículo 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es bueno recordarnos unos a otros que Cristo viene. Y Cristo viene en cualquier momento. Y el propósito de la doctrina, de la profecía, de la escatología, es animarnos unos a otros.
Si nosotros estudiamos la profecía, si estudiamos la escatología, solo para decir, ¿sabes qué? Yo sé que es el arrebatamiento, yo sé que lo que es el día del Señor. Yo puedo nombrar las trompetas, digo los sellos, las trompetas y las copas. Yo puedo decir del juicio de las naciones, de esto, yo sé de esto y el otro. ¿De qué sirve si no se aplica? Y la aplicación de la escatología es darnos esperanza, es darnos ánimo. Que un día esta vida aquí se acaba. El tiempo para trabajar es ahora. Y yo me animo en el hecho de que Cristo viene por mí y voy a ver a Cristo cara a cara. Y voy a descansar con Él por toda la eternidad. Es la esperanza cristiana. Y después finalmente la instrucción sobre la pureza cristiana, la fraternidad cristiana, la esperanza cristiana. Y la última instrucción que vemos del 12 al 22 es la instrucción sobre la conducta cristiana. Sobre la conducta cristiana. Y eso es para dos o tres sesiones. Porque aquí, yo creo que Pablo era bautista. Porque tenía que escribir con prisa. Porque pone tantas cosas al final. Pero en verdad no fue Pablo, ¿no? Fue el Espíritu Santo. Pero vamos a pasar varias cosas sobre la conducta cristiana. Número 1, conducta en cuanto al pastor. Su conducta en cuanto al pastor. Tenemos pastores aquí. Yo soy pastor. Y una de las cosas más difíciles para un pastor es enseñar a la iglesia cómo tratar a un pastor. No es cierto, hermanos pastores, pero está en la Biblia, se lo menciona, porque nadie aquí está en la iglesia en Macon, Georgia, ¿verdad? Les invito un día a ser miembros, está bien, pero la Biblia claramente enseña esto, conducta en cuanto al pastor. Dos cosas, la responsabilidad, en el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, a que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Primeramente, la responsabilidad número 1, entender su posición. Entender su posición. Dice aquí que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Tienen una posición designada por Dios. Dios ha puesto en la iglesia pastores para ayudarnos, para edificarnos, entender su posición. Número 2, estimar a la persona en amor. Estimar la persona en amor. Dice en versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hay que estimarlo en amor por la obra, por el trabajo que hace. Ahora, el pastor no es Dios. No hay que poner al pastor igual que al Señor. Pero el pastor sí tiene una posición en la iglesia que merece, si está trabajando para el Señor, no tiene que ser perfecto porque nunca será su pastor perfecto. Pero está trabajando y hay que estimar, hay que ver el valor del pastor y hacerlo en amor. Hermano, hermana, ¿ama en Cristo a su pastor? Espero que sí. Su pastor necesita de su amor. Su pastor necesita que lo cuide, que lo estima a él como cristiano, como líder, como pastor, pero en amor. No siempre va a decir exactamente lo que le caiga bien, quizá. Quizá así tiene unos aspectos de su personalidad que no son muy agradables a veces, ¿no? Yo no sé. Pero de todos modos hay que estimarlo como persona, con amor. Si está trabajando, si él ama a Dios, si él está guiando a la iglesia en la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, un pastor no debe ser el dictador, no debe ser como presidente de la iglesia, no, es pastor para guiar. Pero de la responsabilidad, entender su posición, estimar a la persona, y número 3, estar en paz. Dice aquí, la parte final del 13, tened paz entre vosotros, estar en paz.
¿Sabe qué es una de las cosas mejores que pueden hacer para su pastor, para animar a su pastor? Llevarse bien en la iglesia. Llevarse bien en la iglesia entre todos. Que un pastor tenga que estar siempre resolviendo discusiones y pleitos, y eso le pesa mucho. Llévense bien en el amor. No que siempre estén de acuerdo, eso nunca va a pasar, porque se lleven bien como cristianos. Amor abundante unos para otros. Entender su posición, estimar a la persona, estar en paz, la responsabilidad. Y la letra B, en cuanto al pastor, la razón. Tres razones. Número uno, por su labor. Por su labor. Dice aquí, su labor. Dice en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Y la palabra trabajar ahí habla de un trabajo hasta gran cansancio. Un trabajo hasta gran cansancio. Ser pastor es mucho trabajo. Cuidando a sí mismo espiritualmente. Es fácil que un pastor prepara mensajes para otros sin preparar su propio corazón ante Dios. Es mucho trabajo, mucho que hacer, pero por su labor, estimarlo. Número dos, por su autoridad en el Señor. Por su autoridad en el Señor. Y pastores, que entendamos los pastores bien, la autoridad está en el Señor y en la palabra de Dios. No es autoridad nuestra. No es autoridad que aquí mando. En la iglesia manda Cristo. Y solo manda Cristo. Pero la autoridad está en el Señor. Y número tres, por el cuidado de la iglesia. Su labor, su autoridad y por su cuidado de la iglesia. Habla aquí que os presiden en el Señor y los amonestan. Su cuidado. Seguramente su pastor ama y quiere mucho a la iglesia. Y está cuidando la iglesia. Y hay que conducirle correctamente en cuanto al pastor. Número dos, no solo conducta en cuanto al pastor, pero conducta en cuanto a la vida pública, con los alrededor en la vida pública del 14 y 15. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas aquí. Volando, ¿no? El 14 dice así. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes bien seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Rápidamente, en cuanto a los que están alrededor de mí, ¿cómo debo conducirme como hijo de Dios? La A, amonestar a los apartados. Amonestar a los apartados. Dice aquí que amonestéis a los ociosos, o los que no andan en el camino indicado por la palabra de Dios. Amonestar a los apartados. No criticar, sino amonestar en amor. Hablar la verdad en amor. Rápidamente, la letra B. Animar a los cansados. Animar a los cansados. Aquí habla de alentáis a los de poco ánimo. Amonestar a los apartados. Animar a los cansados. Si ve a un hermano o hermana en su iglesia decaído, con problemas, si sabe que está pasando por pruebas, una notita: hermano, estoy orando por ti. Hermana, si le voy a traer una comida en la tarde. Hacer algo, animar a los cansados. La C, ayudar a los debilitados. Ayudar a los debilitados. Los que están batallando con tentación. Los que están batallando en las pruebas. De ayudar a los debilitados. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. No podemos solos, con la ayuda de Dios sí, pero también Dios nos ha dado ¿qué? Una familia cristiana que está en la iglesia. Amonestar a los apartados, animar a los cansados, ayudar a los debilitados. Y la D es algo difícil, pero se debe hacer: aguantar a todos. Aguantar a todos. Dice aquí que seáis pacientes para con ¿qué? Todos. ¿Qué significa en el griego? ¿Qué significa la palabra todos aquí? Todos. Qué revelación divina, ¿no?
que aguantar a todos. ¿Cuántos en su iglesia? ¿Hay una persona en su iglesia que no le cae bien? Unos hermanos abiertos, honestos. ¿De qué iglesia son? Después hablamos, ¿no? Y así es. Le voy a ser honesto. No le voy a mentir. No le he mentido ni una vez hoy, pero no le voy a mentir. Hay unos hermanos en nuestra iglesia que para mí es difícil. Y los hermanos, igual. No soy solo. No padecemos solos. Que unos hermanos que de mucho mantenimiento, ¿se me entiende? No se ofenden, hermanos, ¿ok? Hablando francamente, abriendo el corazón del pastor. Y unos hermanos, cuando un hermano o hermana me habla, yo sé que voy a estar en el teléfono por lo menos 30 minutos. Y sabe que lo hago gozosamente. Pero hay unos con personalidades que no concuerdan con mi personalidad. ¿Me entienden? Espero, por amor de Dios, entiéndenme. Tengan paciencia conmigo. Pero ¿sabe qué? Dice aguantar a todos. ¿Por qué? Somos familia. A veces mi hermano y yo nos discutíamos. De niños a veces peleábamos. Siempre le ganaba. Casi siempre le ganaba. Pero ¿sabe qué? Éramos hermanos. Y al fin del día expresamos amor uno a otro. Hermanos, aguantar a todos. ¿Cómo? El fruto del Espíritu cubre todo esto. Por eso tan importante el último instituto, ¿no? Aguantar a todos. Y número 5, que ninguno pague a uno mal por mal. Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Amonestar a los apartados, animar a los cansados, ayudar a los debilitados, aguantar a todos y aprender a perdonar. Hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Si no, la iglesia no va a sobrevivir. La obra de Dios va a ir en su iglesia para abajo. Tenemos que aprender a perdonar. Como Cristo, como Dios nos perdona en Cristo. Uno dice, pero no, Él no merece, ya son varias veces. Perdón. ¿Sabe lo que es el perdón? Estuve hablando con el hermano Andrés el otro día. Una vez alguien pidió perdón a mi esposa por algo grande que había hecho. Y ella le perdonó. Y dice mi esposa que aunque sí me acuerdo lo que me hizo esa persona, pero ya no me importa. Eso es perdón. No podemos, dice la gente, hay que perdonar y olvidarse. No podemos olvidarnos. Pero al acordar, no importa. Porque está perdonado. Eso es el perdón. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Cómo aprendemos? Ya no es otra sesión, ¿no? ¿Cómo aprendemos a perdonar? Aprender como Dios nos ha perdonado a nosotros. Hay que aprender a perdonar. En cualquier iglesia viene discusiones, viene ofensas, cosas pasan, ¿no? Por eso dice Pablo, en esta vida pública, amonestar a los apartados, animar, ayudar, aguantar, aprender a perdonar. Y en resumen, en la última parte del 15 dice, seguir lo bueno adentro y también afuera de la iglesia. Seguir lo bueno adentro y afuera de la iglesia. Haciendo todo esto, siguiendo lo bueno para con otros, y no solo para con otros en la iglesia, sino para con todos, adentro y afuera de la iglesia. Instrucción sobre la conducta cristiana. Conducta en cuanto al pastor, conducta en cuanto a la vida pública, y finalmente, para terminar el libro, conducta en cuanto a la vida personal. No solo la vida pública, sino también conducta en cuanto a la vida personal. En la actitud espiritual. En la actitud espiritual que tenemos. Ven aquí el 16 al 18, unos mandamientos así rapiditos, dice Pablo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En la actitud espiritual número 1, gozo continuo.
yo prefiero que dijera el versículo, estad gozosos. ¿No sería mejor así? ¿No sería más fácil así? ¿Qué es la palabra que le hace difícil? Siempre. Siempre. Pero dice gozo continuo. ¿Cómo es posible el gozo continuo? El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Está siempre gozoso? El Señor me está dando duro. Está siempre gozosos. El gozo continuo. También orar. ¿Por qué no dice orar? Yo sí oro. Pero orar, ¿qué? Sin cesar. Oración continua. Gozo continuo. Oración continua. Siempre en la actitud, el espíritu, el acceso con Dios en la oración. Y número 3, la gratitud continua. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿En qué está usted ahora? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancia? ¿En qué prueba? ¿En qué tentación? ¿Dónde está? Dad gracias a Dios en todo. Gratitud continua. Si usted estudia las cartas de Pablo una y otra vez, va a ver la importancia de la gratitud, de dar gracias, la acción de gracias, la actitud espiritual. ¿Cómo cambiaría Dios nuestras vidas si podríamos depender de Él para el gozo continuo, la oración, la comunicación continua y la gratitud continua? Pero finalmente en el andar, no solo en la actitud, pero la ve en el andar espiritual, en el andar espiritual. 4 cosas rápidas nos dice Pablo aquí. Número 1, no apagar la influencia del Espíritu Santo. No apagar la influencia del Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. Cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en forma permanente en usted. Él está ahí. Dice que no debemos darle tristeza. Al pecar le damos tristeza. Pero al seguir dándole tristeza, apagamos su influencia. No apagamos su presencia. Él está ahí, vive. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero a veces apagamos su influencia. O que sea, ponemos más leña en la estufa de la carne que lo espiritual. Que la naturaleza divina que Dios nos ha dado en la salvación. No apagar. ¿Cómo podemos apagar su influencia? Pues no leyendo la Biblia, no evangelizando, no yendo a la iglesia. Apagamos su influencia. Número 2, en el andar espiritual hay que abrazar las enseñanzas de la palabra de Dios. Abrazar las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice aquí, en versículo 20, no menosprecies las profecías. Hay que abrazar las enseñanzas. Mañana cuando va a la iglesia, va con el corazón preparado para las enseñanzas. Por eso, cuando hay institutos, les sugiero, les animo, hermanos, que trabajen para el certificado. No para el papel, sino para abrazar aún más las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque son verdad. Abrazar las enseñanzas de la palabra de Dios. Hermanos, no hay culto en el cual usted no podría aprender nada. A veces su pastor, el mensaje es aburrido, ¿no? Algunos de los míos. A veces, a ver, hermano, si quiere, le doy el tiempo, ¿quiere pasar uno? A veces, yo sé que a veces salgo del culto y yo no sé si llegó o no llegó, pero de eso debo de estar preparado yo, ¿no? Pero sabe que si nosotros abrimos la Biblia, quizá el hombre no llega, pero la palabra de Dios siempre llega. Hay que abrazar las enseñanzas de la Biblia. Cada culto que he asistido en mi vida, he aprendido algo, siempre. Y he estado en unos cultos largos y difíciles de aguantar, les prometo. Pero siempre con la palabra de Dios, con la Biblia abierta, aprendí algo. Quizá no del predicador, pero por lo menos de la palabra de Dios.
casi siempre de predicador también. No estoy menospreciando a los pastores, hermanos pastores, perdónenme. Hay que aprender a perdonar, ¿sí? Y aguantar algo, ¿sí? ¿Okay? Pero abrazar las enseñanzas. Número 3, probar todo por la palabra de Dios. Dice aquí, examinadlo todo y retened lo bueno. Es difícil separar el 20 y el 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, probar todo por la palabra de Dios. Hermanos, escuchen bien, la palabra de Dios es nuestra regla para medir si algo es verdad o no es verdad. Dios es verdadero. El hombre somos los mentirosos. Hay que medir todo, probar todo por la palabra de Dios. No lo que diga un hombre, sino que dice la palabra de Dios. Probar todo por la palabra de Dios. Y número 4, dice aquí, absteneos de toda especie del mal. Evitar toda forma de lo malo. Evitar toda forma de lo malo. Porque si estamos manteniendo y si somos abiertos a la influencia del Espíritu, si estamos abrazando las enseñanzas de la palabra, y si estamos probando todo por estas enseñanzas de la palabra, entonces podemos evitar toda forma de lo malo. Porque a veces uno dice, pues ¿qué hay de malo con esto? Pues no han estudiado la Biblia. No han visto, no han abrazado las enseñanzas de la Biblia. Evitar toda forma de lo malo. Primera Tesalonicenses, gloria y gozo. Y vemos eso claramente en los primeros 3 capítulos. Cuando él habla de su gozo en la iglesia, su corazón en la iglesia, de sí mismo y de su preocupación. Después las instrucciones que él da. Y en la conclusión vemos, número 1, la oración del apóstol. La oración del apóstol. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La oración del apóstol es la esperanza de la santificación completa. La esperanza de la santificación completa. No vamos a estar totalmente ausentes del pecado hasta que estemos en el Señor. Pero hermanos, por el crecimiento espiritual, por las disciplinas espirituales, nosotros deberíamos estar más apartados del pecado y más apegados a la santidad y el servicio al Señor. Número 2, el ánimo del apóstol. El ánimo del apóstol. Dice aquí, fiel, a mí me encanta este versículo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice Pablo, el ánimo que sé que un día me va a santificar por completo, Dios es fiel. Si Dios empieza algo, lo va a terminar. ¿Cuántos así ahora mismo en su casa tiene quehaceres incompletos? ¿Cuántos jóvenes ahora por la escuela tienen tareas incompletas? Muchas. Okay. ¿Cuántos en el instituto tienen? No voy a preguntar esto. O sea, a mi esposa le encanta, quiero mucho a mi esposa, a ella le encanta juntar las hojas que caen en el otoño de los árboles en nuestra casa, bueno, en la casa no, en el jardín de la casa, juntar las hojas en ¿cómo se dice? Piles. Montones, es una montaña como aquí, en montones grandes. Pero ahí dice, José, ¿puedes levantar las hojas? ¿Tú las juntaste? Levántalos tú. Pues no lo digo. Valoro mi vida. Entonces ella lo hace y yo. El sofá muy cómodo, el sofá muy cómodo. Pero ¿sabes? Muchas veces así somos en la vida espiritual. Vamos al altar y con lágrimas, Señor, voy a hacer esto. Y empezamos y no terminamos. Algunos empezaron las tareas del instituto y no terminaron. Bueno, pero a veces cosas pasan, entiéndeme, hermanos, con todo respeto. Pero a veces por pura falta de deseo no terminamos. ¿Qué dijo Pablo al final de su vida en 2 Timoteo? Acabé la carrera. Terminé. ¿Y cómo puedo?
por Dios. Por mí no puedo. Fiel es Dios. El ánimo del apóstol, Dios no es como nosotros. Lo que Él empieza, Él termina. La fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y finalmente la petición, la oración, el ánimo y la petición del apóstol. Él termina el libro con 4 cosas. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La petición del apóstol la ha recordarlo ante el trono de Dios. Orad por nosotros. Él abrió su corazón a ellos. Y abriendo su corazón, al final pide su oración. Recordarlo ante el trono de Dios. Hermano, hermana, ¿está orando por su pastor todos los días? Espero que sí. ¿Está orando por los hermanos de la iglesia en forma constante? Espero que sí. Recordarlo ante el trono de Dios. Segundamente, saludar el pueblo de Dios. Hermanos, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Saluden al pueblo de Dios. No, pero no me cae bien. Salúdale. Ámale, dice Dios. Saludar al pueblo de Dios. La tercera cosa, compartir la palabra de Dios. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Compartir la palabra de Dios. En la iglesia, cuando están en la iglesia, ¿de qué hablan? De la cocina, del partido de fútbol. ¿De qué hablan? Bueno, cosas así está bien. En mi tierra hablamos de los Bravos de Atlanta, el equipo de béisbol, ¿no? Que es mejor equipo. Todo. Pierden siempre, pero ¿hablan ustedes de la palabra de Dios en la iglesia? Cuando salen a comer juntos, ¿hablan de la palabra de Dios? En el comedor de su casa, ¿hablan con sus hijos y su familia de la palabra de Dios? Compartir la palabra de Dios. Y finalmente, vivir en la gracia de Dios. Empezó con la bendición, gracia y paz. Termina con lo mismo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vivir en la gracia de Dios. Con la gracia de Dios, Él nos salva. Con la gracia de Dios, nos da victoria. Con la gracia de Dios, nos da fuerza en las pruebas. Vivir en la gracia de Dios. En la conclusión es la oración, el ánimo y la petición del apóstol. Recordarlo ante el trono, saludar al pueblo, compartir la palabra y vivir en la gracia. Primera Tesalonicenses, gloria y gozo. Yo me acuerdo la primera vez que enseñé el libro de Primera Tesalonicenses y cómo Dios abrió mi corazón y abrió mis ojos. Así es el corazón de un hombre que quiere agradar a Dios y ser bendición a la iglesia de Dios. Hermano o hermana, no tienen que ser pastores para caminar con Dios. No tienen que ser pastores para ser una bendición al pueblo de Dios. Abra su corazón a Dios. Abra su corazón a los hermanos. Y sigan el ejemplo de Pablo. Para que nuestros hermanos sean gloria y gozo. Para que yo sea. Para que usted sea una gloria y gozo a su pastor, a los de su iglesia, a su familia, aún a los vecinos inconversos. Que nuestra vida sea una vida de gloria y de gozo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la fuerza que nos has dado hoy. Gracias por todo el trabajo que tú has hecho a través de los hermanos para preparar y mantener ese instituto. Gracias por el lugar que nos ha regalado al ministerio aquí y por los hermanos que han hecho el esfuerzo de venir y pagar la inscripción, la registración, hacer las tareas. Bendice a cada uno. Llévalos con bien a sus casas. Pero Padre, más que nada, pido que selles la enseñanza de este libro de Primera Tesalonicenses a nuestros corazones. Que nuestras vidas sean vidas de gloria y gozo. En la iglesia, en el mundo, estemos donde estemos.
que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo.